Extra urgente. El caso electoral del Patriota queda en suspenso durante 50 días en medio de una apelación a la inmunidad. El periódico del estado natal de Mike Johnson regaña las preocupaciones fronterizas. La decisión de inmunidad anticipada del Patriota plantea interrogantes. Comenzamos el bloque informativo en Extra News. El caso electoral federal del Patriota ha estado en suspenso durante 50 días, mientras apela ante un tribunal superior alegando que es inmune al procesamiento. El 13 de diciembre del 2023, la jueza de distrito estadounidense, Tanya Chutkan, emitió una pausa en el caso electoral en Washington y ha señalado, al menos en 2 ocasiones, que la fecha del juicio de marzo prevista para el año pasado probablemente no se celebrará. El juez también detuvo la presentación de mociones importantes por parte de los abogados y fiscales federales del presidente patriota. El caso no se reanudará hasta que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. resuelva la cuestión de si el patriota tiene inmunidad ante un proceso penal. Sus abogados han argumentado que esto se debe a que su actividad después de las elecciones del 2020 eran parte de sus deberes oficiales. Cuando el Tribunal de Apelaciones, que no ha indicado cuándo emitirá una orden, emita una decisión, es probable que el patriota apele el asunto ante la Corte Suprema de Estados Unidos. Si eso pasa, no está claro cuándo se reanudará el caso electoral. El momento de la decisión del panel será de hecho un determinante crítico de si el caso puede avanzar rápidamente, dijo a un diario esta semana Daniel Richman, profesor de Derecho de la Universidad de Columbia. Tendrían que alinearse bastantes estrellas antes de que el ensayo pueda continuar, añadió. Matthew Shellingman, un ex asistente legal del Tribunal de Apelaciones que presentó una moción judicial separada en el caso de inmunidad, dijo al medio que no está claro cuándo el Tribunal de Apelaciones de D.C. emitirá una decisión. No hay señales de que estamos realmente cerca de un punto en el que los jueces en su mayoría considerarían tomar todas las medidas que pudieran y no está claro cuáles son, dijo. La jueza del Tribunal de Apelaciones de D.C., Karen Henderson, jueza principal del panel, ha dicho que se opone a acelerar el caso de inmunidad. También tiene derecho a redactar la opinión mayoritaria, si forma parte de la mayoría, ya que es la jueza de mayor rango del panel. Si ella no está de acuerdo, el juez también podría retrasar el fallo durante semanas, señala el artículo. En enero, el juez Chutkan señaló por primera vez que hay muchas posibilidades de que la fecha del juicio del patriota se posponga para una fecha posterior. En un caso que involucra a un acusado del 6 de enero, programó un juicio para ese individuo para principios de abril. El fiscal especial Jack Smith, que presentó los cargos contra el patriota, ha dicho que el juicio del patriota probablemente tardará entre 4 y 6 semanas en completarse, lo que significa que la fecha del 4 de marzo muy probablemente se contrapondrá o incluso entrará en conflicto con la fecha del 6 de enero. Semanas antes de esa orden, el juez de distrito de Estados Unidos escribió que la fecha del 4 de marzo estaba destinada a proporcionar tanto al equipo del patriota como al equipo de Smith más tiempo para prepararse. También adoptó las recomendaciones de los abogados del presidente patriota para evitar que tanto la defensa como la fiscalía eviten nuevas mociones previas al juicio sustantivas sin pedir permiso previo al tribunal y que el patriota no pierda argumentos ni derechos al optar por no responder en este momento. La jueza Chutkan escribió en enero que el equipo del patriota podría presentar más objeciones a cualquier moción judicial reciente realizada por el fiscal especial, incluso si el Tribunal de Apelaciones de D.C. devuelve el caso a su jurisdicción. Hace varias semanas, varios analistas legales dijeron que el inicio del juicio del 4 de marzo parece poco probable en ese momento.
Uno de ellos, un ex fiscal federal, ha dicho que parece poco probable que el juicio comience antes de las elecciones de noviembre de este año debido al proceso de apelación. Ese proceso llevará meses y a menos que el juez Judkam levante la suspensión, existe la posibilidad de que el juicio del patriota no se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre. El otro juicio programado para abril es un reflejo de esa realidad, dijo Neama Rahmani, directora de West Coast Trial Lawyers. Los fiscales reconocieron en diciembre que el caso había sido suspendido, pero dijeron que el gobierno continuaría cumpliendo con sus propios plazos determinados previamente por el tribunal para promover la pronta reanudación del cronograma previo al juicio, siempre y cuando el caso regrese al juez Judkam. El patriota está acusado de conspiración para anular los comicios en 2020, lo que él ha negado con vehemencia. Es uno de los 4 casos penales que enfrenta el candidato republicano mientras compite por regresar a la Casa Blanca este año. Se ha declarado inocente de los 4 casos en su contra, argumentando que los cargos fueron presentados para denigrarlo políticamente. También se enfrenta a una demanda civil presentada por la fiscal general de New York, Letitia James, y recientemente un jurado le ordenó pagar a la escritora Jan Carroll $83 millones en un caso de difamación que ella presentó contra él. El patriota también negó las acusaciones formuladas en ese caso. De otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, está siendo criticado por el periódico de su ciudad natal por cambios de opinión en la legislación relacionada con la afluencia de extranjeros en la frontera entre Estados Unidos y México. El republicano de Luisiana, que reemplazó a Kevin McCarthy en octubre, ha recibido el escrutinio de varios de sus colegas conservadores por negociar un acuerdo temporal para continuar financiando al gobierno, además de tener que lidiar con una conferencia que en gran medida desaprobó la financiación adicional para el país de Ucrania. Recientemente obtuvo apoyo al prometer que la legislación bipartidista redactada en el Senado estaría acabada al llegar a la Cámara, si no va lo suficientemente lejos para abordar una letanía de supuestas deficiencias en la actual ley de migración. Estamos de acuerdo con la evaluación del senador estadounidense James Lankford de Oklahoma, un republicano conservador que ha criticado a sus colegas de la Cámara por su cambio de rumbo y que culpa a la política del año electoral. Se lee en un editorial, el mayor periódico de Luisiana con sede en Baton Rouge. Aparentemente, lo que impulsa la resistencia de la Cámara es que el presidente patriota y probable candidato republicano Donald Trump está arruinando el acuerdo supuestamente. Johnson ha expresado su posición a Joe y a los demócratas, ya que la administración de Joe se ha encontrado en una disputa con el gobernador de Texas, Greg Abbott, y funcionarios republicanos de todo el país. Durante meses, Abbott se ha peleado con el gobierno federal por los niveles récord de extranjeros que cruzan la frontera desde México. En diciembre, alrededor de 300,000 extranjeros, casi 10,000 por día, llegaron a Estados Unidos a través de México, incluidos unos 250,000 entre puertos de entrada, según datos de aduanas y protección fronteriza. El mismo mes hubo 155,789 encuentros de extranjeros en Texas. Los agentes fronterizos federales encontraron alrededor de 2.5 millones de extranjeros en total el año pasado, superando el récord anterior del año anterior, dijo la CBP. Abbott ha hecho del tema un tema nacional desde 2022, cuando comenzó a enviar autobuses de extranjeros a ciudades santuario lideradas por los demócratas que protegen a los extranjeros indocumentados de la deportación. Lankford y otros republicanos, incluido el líder de la minoría del Senado, Mitch McConnell, y el senador de Utah, Mitt Romney, han recibido críticas de conservadores, incluido Donald Trump Jr., quienes afirman que la amnistía para los extranjeros es una parte vital de las negociaciones. Se ha especulado que el patriota ha intentado detener u obstaculizar la legislación relacionada con la frontera para beneficiar su propia viabilidad política en noviembre, mientras la migración ha galvanizado a los republicanos y se ha convertido en un importante tema de división. El corresponsal jefe de un medio en el Congreso, Manu Raju, le preguntó a Johnson si había hablado con el patriota o si estaba ayudando a su campaña
planteando la idea de eliminar la legislación respaldada por el Senado. El locutor respondió: "No, Manu, eso es absurdo". Johnson niega que esté siguiendo el ejemplo del patriota, pero solo podemos concluir que el patriota está más interesado en tener una crisis que explotar que una resolución lograda. Bajo la dirección de su oponente, continúa la editorial de CNN. Por muy irresponsable que sea, el patriota actualmente no desempeña ningún papel político oficial. Johnson sí lo hace. Estamos decepcionados de verlo tomar ese camino y lo instamos a que lo reconsidere. De otro lado, la decisión pendiente sobre las afirmaciones de inmunidad presidencial del patriota ha generado preguntas y preocupaciones en algunos en redes sociales, pero un experto le dijo a un medio qué esperar. Igor Bobik, del Huffington Post, informó en la red del Pajarito que el senador demócrata Richard Blumenthal habló recientemente sobre el retraso en el fallo diciendo: "Esta cuestión parece bastante sencilla y espero que actúen lo más rápido posible. Creo que los jueces entenderán que una justicia demorada podría ser justicia denegada". El año pasado, el patriota fue acusado a nivel federal por presuntos intentos de anular los resultados de las elecciones en 2020 y otros delitos relacionados con los disturbios el 6 de enero en el Capitolio. El caso fue presentado por el fiscal especial Jack Smith y actualmente está presidido por la jueza Tanya Chutkan. El patriota ha mantenido su inocencia en el caso y ha insistido en que tiene inmunidad presidencial, lo que lo protege de ser acusado de cualquier delito. En respuesta a las afirmaciones del patriota, Chutkan dictaminó que dado que el patriota no está actualmente en el cargo, no puede utilizar la inmunidad presidencial a su favor. Sin embargo, el patriota apeló el fallo y los reclamos de inmunidad presidencial fueron enviados a un tribunal de apelaciones de Washington, D.C. para una mayor revisión. El panel de apelaciones, que consta de 3 jueces, escuchó los argumentos orales sobre las reclamaciones el mes pasado, pero como aún no se ha emitido un fallo, algunos han cuestionado cuándo se emitiría. Mientras esperamos la decisión del panel del circuito de D.C. sobre si el patriota tiene inmunidad procesal en el caso de interferencia federal en las elecciones, ha estado observando cuánto tiempo han durado otras batallas de apelación de alto riesgo que involucran al patriota, dijo Lisa Rubin, analista legal del medio NBC en la red del Pajarito. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.